Bueno, Andrés, hágale pues, cuéntenos. Ahí está el link. Ahí les mandé el segundo link que está en el chat. Ah, ok. Que vayamos resolviéndolo. A ver. Chao. Bueno, sí, sí les abrió mi primera vez haciendo un cuestionario. Ya, sí, ya me abre otra vez. Un padre de la medicina occidental. Ole, acá ya se prendió la fiesta en la cuadra. Sí, por aquí también se escucha. Ahora tú ya todos los días están de fiesta. Hay una casa en una esquinita que tiene como una rayita de palo. Ahí viene la señora Marta. Y dice, Mierda. De los Nobel de este año. Pueden Epa. preguntar, pueden preguntar. No, pues yo le preguntaría la respuesta. No, no me acuerdo. Pues si me pregunto, ay, ¿Cómo les fue? me falta una. Ah, uy. la mandé, pero no dice cuántas respuestas buenas, sino nada más que se No, registró. ahí vamos a resolverlo. A ver. Yo me tiré esa vez. Que no supe cómo colocar la respuesta verdadera. Es cuando lo conviertes como un cuestionario. Ah, Vamos a ver, mucha conciencia. Vamos a ver, yo creo que a ver, Sí, vamos a la ver. de Cushing y la de edad que fue la que respondió. La de Neuro. ¿Quién es el considerado el padre de la medicina occidental? William Lobster, Galeno, Hipócrates o Besalio. ¿Qué es Repite esto? las opciones para ver. Las opciones: Osler, Galeno, Galeno. Hipócrates, Besalio. Galeno, ¿no? Hipócrates de Cos, de 460 a 370 antes de Cristo. Redactó el famoso juramento hipocrático. Pero eso no es antiguo. Es que es el abuelo de la medicina. ¿Quién realizó la primera craneotomía moderna y fue pionero en cirugía de epilepsia? Eso sí, Horsley. Chan, 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 chan. ¿Quién da menos? Sí, Ponga William las opciones para ver. Sir Horsley, Horsley. Introdujo la estimulación eléctrica cortical. Horsley, ¿sí le pegaron o no?
Listo, el Sí, sí, sí. siguiente. ¿Quién descubrió la circulación sanguínea y es considerado el padre de la fisiología moderna? Tiene que ser. Harvey. Virchow hizo un pocotón de cosas. No, pero ese es Harvey, porque ese fue el de los caballos, que los puso un catéter aquí. ¿Y cuál es la opción? Yo creo que Eh, sacándola por opciones. Padre de la fisiología moderna, William Harvey, de 1578 a 1657. Demostró que la sangre circula en un circuito cerrado impulsado por el corazón. Exactamente. Sí, yo me acuerdo que el Padre de la man neurocirugía. cateterizó los caballos, y así es que medía la presión arterial. Es, el siguiente es, bueno, ese sí está fácil. Pushing. Cushing, padre de la neurocirugía. ¿Quién escribió este libro? El padre de la anatomía moderna. De Humanis Corpori. Fábrica. Andrea Besalio. Esa Me salió. Besalio, sí. Considerado padre de la patología celular. Chicos, pero yo no veo la presentación, disculpen. ¿Sí están Ah, presentando? No, 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 profe. disculpe. Ya voy. Compartir pantalla. Compartir. Ahí están viendo. Ya, ahora sí, ahora sí. Ya. Bueno, vemos aquí. ¿Quién es considerado el padre de la patología celular? Virchow. Julian Osler, Andreas Virchow. Besalio, Ambroise o Rudolf Virchow. 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 Señor Virchow, la teoría de la célula, célula, que la enfermedad nace en la célula. ¿Qué cirujano es reconocido como pionero de la cirugía antiséptica? Listo. Listerine. El El Listerine. Listerine, sí, sí, sí. Exactamente, introdujo el lavado de manos y la esterilización. ¿Quién es este señor, el que está parado ahí como con algo en la mano? Describió la esclerosis lateral amiotrófica, padre de la neurología. Charcot. Garzón. Paul Broca, Walter Dandy, Víctor Hosley, Jean-Martin Charcot. Charcot. Charcot, ¿no? Charcot, sí. Sí, esa me la hacía porque hay un Tiene signo que se en llama así por él. París. Y ese cuadro, si no estoy mal, es de la histeria, ¿no? Mm, ahí hay varios médicos. Boris, ¿usted dónde Este está anda? Hay mucho fácil. ¿Quién ruido. es este señor? ¿Nos escucha feo? Eso. No, pues Boris, sí. No es que lo apague, Ah, sino que hay mucho ruido por ahí al lado. ¿quién introdujo el concepto de ventriculostomía y técnicas de derivación de la hidrocefalia? Dandy. Walker. Grande. Walter Dandy, sí, estadounidense. ¿Quién es considerado el padre de la neuroanatomía moderna por su teoría de la neurona? Camilo Santiago, ¿no? Golgi, Carl Wernicke, Santiago Ramón y Cajal, exactamente. Camilo Golgi inventó fue la tinción de plata y después Santiago Ramón y Cajal la perfeccionó y escribió las células y los dos se ganaron un premio Nobel. ¿En qué Y año? ¿No, no se bueno, acuerda? No sé. el año exactamente no. Bueno, A ver, no, cada vez salen con cosas raras. Ok. ¿quiénes ganaron el ¡Ey, me premio Nobel corchó! este año? No me corchó, Bueno, ahí eso está no fácil sé. porque lo únicos que están tres en la respuesta son estos: Mari Frunkov, Fred Ramsell y Shimon Sakaguchi. Los dos primeros estadounidenses, el otro es japonés. Y lo que hicieron fue describir, inicialmente descubrieron las células T reguladoras, su papel en la inmunidad a nivel periférico, describiendo que no solamente se da en el timo, sino que también juegan un papel importante en la regulación inmunitaria a nivel periférico y pues el papel que ha generado en ciertas enfermedades. Entonces, ¿cuál fue el hallazgo fundamental reconocido por el Premio Nobel de la Medicina 2025? La pregunta es el descubrimiento del gen FOXP3 y su papel en la tolerancia inmunológica, pues, y describen asociado a ciertas enfermedades genéticas. Una pues bien rara es una que se llama IPEX.
¿Y qué función cumplen las células T regulares en el sistema inmunitario? Lo que hacen es suprimen respuestas inmunes excesivas y previenen la autoinmunidad. Entonces, el premio Nobel estuvo dirigido hacia el área de la inmunología. Me corcho en esa. Ok, gracias. Se las traía de cultura general. Está bien, está bien. Bueno, ahora sí viene Omar. Ay, Dios mío. Omar se va a desquitar de estos 2 meses. Hello. Hágale Eh, pues. bueno, entonces, ¿sí me escuchan? Sí, perfecto, ya bien, me Correcto. parece bien. Sí, todo bien. Bueno, entonces, empezando con el simulacro del encuentro de residentes, recordemos que el tema es oncología y base de cráneo, entonces vamos a empezar con un caso clínico para ir como guiando el encuentro como tal. Entonces, me paso. Entonces, este es el caso clínico que vamos a estar revisando el día de hoy. Se trata de una paciente femenina de 48 años, un cuadro de 8 meses de evolución. La principal queja que le molesta es que ya empezó con un cuadro de obstrucción nasal progresiva izquierda, epistaxis intermitente, cefalea frontal, anosmia y refiere que en las últimas semanas ha presentado diplopía, ha notado pues, paroptosis, disminución de la agudeza visual izquierda. Y hasta este momento, pues alguna pregunta que quieras hacer respecto al cuadro clínico, respecto a datos generales. ¿Algún antecedente? No, la señora no tiene antecedentes, es ama de casa. ¿Alteración de los movimientos oculares o Ya vamos a ver dolor? el examen físico, Ah, ok. pero sí, efectivamente tiene alteración de los movimientos oculares. De datos generales hasta el momento, algo más que quieras saber, interrogatorio general, algún otro eh, síntoma que quieras interrogar. no sé si ha perdido peso, si, No refiere pérdida de peso, o sea, de general, general, general. estamos bien entonces. Sí, vamos así, si algo en el examen físico, entonces, mira, Perfecto. Bueno, entonces, al examen físico general, pues ya es una paciente en buenas condiciones generales. Lo único que se aprecia una disminución de la agudeza visual izquierda, que para cuantificar con la tabla Snellen se logra cuantificar en 20/80. Tiene limitación a los movimientos oculares izquierdos de todas las índoles, parestesias frontales izquierdas, no presenta adenopatías y pues llama la atención que al examen se observa, incluso a la inspección, una masa violácea en narina izquierda, que pues se observó por la presencia de la tictaxis. ¿hay dolor Y al movimiento de los ojos o solo limitación? dolor no, solo limitación. ¿Y qué limitación hay? ¿Se sabe? ¿Cómo? Si hay algún par, pues, específico. Hay limitación a todos los movimientos, tanto a Ok. las inducciones, la encicloducción, todos tienen limitación al movimiento, es decir, está Pupila, oftalmoparético. La pupila de ese lado está midriática. ok. ¿Hay quemosis en ese ojo? No, no hay quemosis. Ok. Tu. Te atrevería, pues, te atrevería de pronto a inferir, de pronto topográficamente, que podríamos estar teniendo en este caso. Bueno, entonces, esta paciente tiene una lesión que muy probablemente está comprometiendo el paso de los pares oculomotores. Ese quiere decir la fisura orbitaria superior, porque hay alteración del tercero, cuarto, sexto. Aparte de eso, hay alteración sensitiva en la cara, entonces también está el quinto. Y B1, pues también pasa por la fisura orbitaria superior.
También está comprometiendo el conducto óptico, porque hay disminución de la agudeza visual. O sea, esto es una lesión que también está invadiendo las fosas nasales, o sea, es algo agresivo. Es algo que sangra mucho, o sea, que muy probablemente también vamos para ese lado, que es algo maligno, que es algo no más bien de curso lento, sino más bien algo muy invasivo, agresivo. Topográficamente, eso, diría yo. Ah, bueno, y está generando un efecto de masa por lo que están teniendo proptosis la paciente. Ok, perfecto. Y me muy bien la descripción. Entonces, respecto a esto, ¿qué manifestaciones? Pues bueno, ya las describiste realmente, las manifestaciones que podrían sugerir que sea algo de características agresivas, que puedan ser algo invasivo. Entonces, efectivamente, Sangró y sangra, sangre, entonces eso también indica de que esto no es benigno. exactamente. ¿Qué plantearía como de pronto estudios complementarios necesarios para hacer el abordaje de este paciente? Bueno, entonces este paciente requiere un estudio de los senos paranasales, entonces una tomografía de senos paranasales y de cara. Necesita una resonancia simple y contrastada del cerebro y de la cara. Ok, De imágenes, como sangró, debería tener un estudio angiográfico, porque muy probablemente esto es una lesión hipervascularizada. ok, ok. De imágenes inicialmente, eso, laboratorios básicos, a ver pues cómo está su hemoglobina, su hematocrito, plaquetas, eh, y tiempos. Creo que ahorita no sería algo así fundamental para clínicamente hablando. Si hablo de agudeza visual, pues sería ideal cuantificar objetivamente esa disminución de la agudeza visual con una campimetría computacional. Ok, perfecto. Listo. Entonces, vamos progresivamente, así como lo estabas describiendo. Ok, Bueno, concurrentemente se hace también una evaluación multidisciplinaria, se adjunta esta imagen a la historia clínica, describen que es la lesión que encuentra el equipo de otorrino cuando ellos hacen su abordaje, le hacen una sinoscopia, encuentran pues la fosa nasal izquierda, así como lo ven, el septo nasal se ve a la izquierda de la imagen y lo que marcan con asterisco son la lesión propiamente que se alcanza a ver a través de las fosas nasales también. ¿Listo? ok, Entonces, en hallazgos imagenológicos, así como lo describías, la primera indicación que sería la realización de su tomografía, que en este caso esta es la imagen que nos muestra. ok. Entonces, en el lado izquierdo de la pantalla tenemos una tomografía de senos paranasales. Esto es un corte axial, una vista inferior. Se ve una masa de bordes parcialmente definidos que erosiona el piso de la fosa craneana anterior, la fosa nasal de predominio del lado izquierdo, pero es bilateral. Invade la órbita en su pared medial, desplazando el ojo hacia lateral y anterior. Esto es un estudio contrastado. No se ve un realce de la gran masa, pero sí se ven al menos dos vasos en la parte anterior, medial y anterior, un poquito más lateral de la masa. En la imagen de al lado, esto es un corte pero coronal, sí, coronal, sí, 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 coronal. Eh, Se ve que invade pues la cavidad nasal casi en su totalidad en el lado izquierdo, el lado derecho parcialmente pues más es desplazado que invadido y básicamente como lo mismo. Vemos que hay un componente intracraneano, no es predominante, pero sí lo hay, erosionando el piso de la fosa craneana anterior, o sea, el techo de la órbita. No parece haber invasión intraaxial, si hablamos del cerebro, pues, pero bueno, eso lo miramos más adelante, supongo.
Bueno, ¿qué, qué te sugieren estas características? Si sigues con la idea de que puede ser algo pues, agresivo, así como lo me describías, Sí, características amarillas. porque aunque sí, o sea, igual puede, puede que no sea, pero el comportamiento y la ubicación está siendo agresivo. O sea, está desplazando estructuras neurovasculares, está generando déficit funcional, es de gran tamaño, por lo tanto, así la patología sea benigna, entre comillas, no tiene un comportamiento así. Entonces sigo pensando que sí, es algo agresivo y rápidamente progresivo, fueron 8 meses nada más. Ok. Sí, efectivamente, la descripción de hacer la tomografía es una masa heterogénea que depende, así como lo escribía, principalmente del seno etmoidal, que tiene un componente intracraneal que lesiona la lámina cribosa y se extiende hacia la fosa craneal anterior. Entonces, hacemos ahora las imágenes que te dije de resonancia magnética también. Bueno, entonces aquí estamos con una resonancia en el lado izquierdo, un corte axial T1 sin contraste, creo. Y en el otro coronal también T1 sin contraste, creo. Si es contrastado, me pusiste una imagen muy difícil. Y pues, Eh, ¿Sí es exacto. contrastado? No sé. Sí, sí, se le describen como contrastada. Bueno, entonces es una imagen que es una lesión, ya en bordes un poco más definidos, extraaxial. Y aparte de lo que dijimos en la tomografía, vemos que no es que realce mucho con el medio de contraste. De resto, pues lo mismo que habíamos visto en la tomografía. No parece pues invadir el nervio óptico, sino desplazarlo. Eh, no sé qué más decir ahí. Ok, listo. Em, No genera hasta, edema cerebral. hasta este momento, ¿tendrías pues, alguna impresión diagnóstica Bueno, respecto a la localización, respecto al tipo de por la lesión? clínica, por la semiología, yo me iría por un estesioneuroblastoma, que es un tumor que nace pues, del nervio olfatorio. O la ubicación también, pero me pone en dudas esa resonancia contrastada que pues no realza mucho con el medio de contraste. Pero ese sería mi caballito de batalla, sería como mi top one en este diagnóstico diferencial. No estaríamos a favor de lesiones de la hipófisis, de lesiones propiamente de los nervios oculomotores o del óptico. No, no voy por ese lado. Me- y bueno, de pronto algo de la cavidad nasal podría ser un nasoangiofibroma. Ok, Me voy por ese lado. Pero mi top uno es el estesioneuroblastoma. ok, Nasoangiofibromas en una mujer pelado. Me Averigüe corta. porque los fibromas en mujeres eso es una cosa anecdótica. ¿Por qué? Ay, me corcha, profe. Esa no la he Pues mire, estudiado. los angiofibromas no son frecuentes en mujeres, casi que anecdóticos, son típicos de hombres. Ahí le dejo tarea. Sí, ¿Oyó? señora. Sí, señora. Bueno, pues, Pero usted sabe cómo son esos concursos, que salen con cosas raras. sí, pero a mí no me meta cuento, a ver, nasoangiofibroma no es. Bueno, Por profe. estadística biológica, Sí, sí, casi sí. que imposible. Ya, Pero hay una sí, causa señora. clara que es genética. Me vas a decir cuál es cuando te vuelva a ver. Sí, señora. Espéreme, yo lo anoto. Espéreme, Omar. Yo anoto la tarea. Listo, siga. entonces, dame un segundito. Por aquí. Bueno, respecto a diagnósticos diferenciales, así como los estabas mencionando, ¿alguna otros derivados? Pues mencionaste algunos derivados pues del estesioneuroblastoma, derivado de nervios olfatorios y algunos de la cavidad nasal. ¿Algún otro que debamos descartar? Mm, Pues esto está muy anterior como para pensar en un cordoma. ujú, No tiene
está muy medial como para pensar en un condrosarcoma. Pues la localización, exacto, lo diferenciaría de un cordoma. ¿Y qué Sí, características podrían de pronto hacer la similitud en ese caso si quisiéramos pues, ser muy finos en ese aspecto? ¿Cómo lo por imagen relacionaría? o con la cosa. Sí, exacto, características imagenológicas para diferenciarlo del cordoma o en qué se parecen, en qué se diferencian. Pues para hacer cordoma, primero sobre todo es la línea media, ¿no? No está tan anterior, no está, es más como el clivus o de la región sacrocoxígea, afecta principalmente hueso, es más, es un poquito más de hombres. eh, no es tan anterior como este caso que estás mostrando. Y en la tomografía se vería más compromiso óseo, más que blando. Esto pues parece tejido blando. Ok, Qué listo. más? No sé, Bueno, no sé qué más otro quieras tipo de decir. lesiones de esa área, pronto meningiomas del surco olfatorio, Ah, bueno, cabría, no, los no me diagnósticos. sugiere, bueno, sí Ujú, podría estar, pero no me sugiere o no lo pensé por el comportamiento con la administración del medio de contraste. No es ujú. un comportamiento habitual de los meningiomas, que es un realce homogéneo en radiantes como rayos del sol. Es más de la base del cráneo, pero en cambio esto parece como si fuera nasal que va para arriba. Ok, listo, listo. Los bordes son un poco más definidos, no es un crecimiento tan rápido en 8 meses, no suele, pues, no suele ser, no Ok, sangran tanto, o sea, que se vean tan violáceos y tan así, como tan delicados, un meningioma. perfecto. Bueno, entonces continuaremos aquí. Este es el reporte que se hace finalmente de la resonancia, pues te mostré las imágenes contrastadas, así como lo mencionaba, pero pues se hace descripción de la lesión iso-hipointensa en T1, hiperintensa en T2, con realce irregular al medio de contraste y compromiso pues del nervio olfatorio en ese caso, pues por extensión, digamos. De las imágenes que pedía, pues vasculares, no tengo, no conseguí un ejemplo claro vascular, pero este es un reporte que se hace, desplazamiento de la arteria medial anterior sin invasión vascular. Ahora bien, ¿qué estructuras vasculares, digamos que estarían implicadas en ese caso, que pudieran generar algún compromiso importante o que sea necesario caracterizar en este caso? Bueno, lo primero es ver la disposición de las cerebrales anteriores. Bueno, Mm, empecemos desde más atrás, de las carótidas, si hay compromiso carotidio, de las cerebrales anteriores, comunicante anterior, las oftálmicas, ver cómo están las arterias, si ya vamos más finito, pues retinianas. Obviamente sí, las etmoidales anterior y posterior. Y si ya vamos va por la arteria maxilar, si hay componente de la arteria esfenopalatina, mm, principalmente. ¿Qué más así? No, yo creo que con esas uno se puede defender. ok. Ya mencionaba entonces las arterias etmoidales, ¿cierto? Que Sí. son las etmoidales anterior y posterior. Ellas se originan de qué arteria. Las etmoidales son ramas de la maxilar interna, si no estoy mal. Directamente de que, ¿De qué arteria? ¿De qué rama? Pues, de la que les precede en su, o ¿de la qué? sea, si la que les precede en su división, y es inmediatamente anterior. Ujú, no me acuerdo. Pues listo, las etmoidales provienen de la arteria oftálmica, las etmoidales anteriores, principalmente. Ujú. Entonces, y eso principalmente respecto también a estructuras vasculares, conocer el
el trayecto vascular que puede estar implicado en ese caso. Déjame ver por aquí qué más. Tengo por aquí anotadito. Bueno, ¿qué otra característica imagenológica podría de pronto ser importante que te describieran si estamos pensando en algo maligno que pudiera provenir, así como lo mencionabas, de la fosa nasal o de la cavidad nasal, extendiéndose hacia la cavidad craneal? ¿Vascular? Una característica importante desde el punto de vista de estructuras neurológicas, que se puede ver imagenológicamente, aunque se describe también histopatológicamente. No sé qué querrá que le responda, a ver qué será que será. ¿Ok? No sé qué de pronto quieras que te responda. No sé. Listo, no, pues me refería específicamente a la invasión perineural. ¿Por dónde van? ¿Por dónde van? Disculpen que me Ah, perdí. ok. O sea, ya están discutiendo posibilidades diagnósticas. Estamos todavía en imágenes vasculares, profe. Desde imágenes, sí. Imagen maravilloso, maravilloso. Ok. Mm, o sea, Pues sí, invasión. la invasión perineural, exactamente. Ah, ok. Bueno, esa pregunta estaba Bien. difícil por cómo se formuló, porque no Exacto. sabía. Bueno, listo, Sí. ok. Bueno, entonces, además de esto, pues en el caso clínico, el equipo de otorrino consideró pues que ellos iban a hacer inicialmente un abordaje transnasal endoscópico, que hicieron una biopsia. eh, de esta biopsia, pues esta es la imagen. Anda, se me vino. Bueno, aquí está el reporte. Eh, Mm, Describen un patrón cribiforme predominante con invasión perineural, que era lo que les mencionaba, con crecimiento infiltrante y bordes no encapsulados. ¿Alguna lesión que te haga sospechar este tipo de reporte? mm. Pues yo sigo con mi top uno, pero que esté seguro completamente, no lo he leído así del estetio-neuroblastoma, pero no sé qué otra cosa puede hacer. Con solo ese reporte no me No cambias la impresión diagnóstica. no, pero más porque no he leído esta invasión perineural Ok, en otra cosa. listo. ¿Algún otro dato importante que quisiera conocer respecto a esa patología? Si hay algún inmunistoquímica, Bueno, esta es la parte de la invasión perineural. Está descrita así, pues adhesión de células cancerosas a las estructuras nerviosas. ¿Listo? Y esta es la inmunohistoquímica, que en este caso, déjame ver si no se me viene todo. Estos serían los marcadores para los que fue positivo. Identificar marcadores de citocromatina 7, marcadores CD117 o c-KIT, marcadores para P63 y MYB. Entonces, no sé si tienes alguna inquietud, indagación sobre esto, si te hace pensar en algún diagnóstico diferente o si continúas considerando el estetosneurolastoma como la principal diagnóstico. P63B positivo, lo leí, estoy seguro. Y citoqueratina, bueno, eso puede ser también condroide. La citoqueratina también se da en los craniofaringiomas, pero esto no tiene pinta. Mm, Por eso, descarté la expresión neuroblastoma. Disculpa, que es que no estoy escuchándolos por un momentico. Disculpen. Hasta el momento Todavía vamos en la no. inmunohistoquímica, Doc. Estos Hasta son el los momento marcadores. van en el mundo. Ok, Sí, estos son los marcadores. Estamos viendo si concuerdan con una impresión diagnóstica de un estacioneuroblastoma o si apuntan hacia otro diagnóstico. ok.
Pero mira que ahí el dato clave es la célula. O sea, es una célula cribriforme o empanal de abeja, como le dicen, y tiene citoqueratina. Ahí todavía pensaría en anestesio o de pronto No, algo que se asemeje a una célula con citoqueratina, algo glandular, algo que puede estar también en glándulas salivales o en zonas paranasales. sí, ahí se me baja la probabilidad del estetocneuroblastoma porque no lo he leído ahí. Lo he leído es en pues, citoqueratinas en craneofaringiomas. Pero el P63 sé que es clave, pero se me va ahorita en cuál fue el que lo leí. Ok. Dale. Bueno, volviendo al punto primero y de la invasión perineural, si de pronto estas lesiones hubieran descrito la invasión a nivel imagenológico, ¿qué estructuras de pronto o a través de qué estructuras piensas que se podría haber extendido esta lesión si tuviera origen en la cavidad nasal hacia la cavidad craneal? ¿Por dónde llegaría hacia allá arriba? La lámina cribosa hacia el olfatorio, invadiendo el Nervio olfatorio. olfatorio, ¿qué otras estructuras? Puede ser también invadiendo lámina papirácea y llegando al nervio óptico o de los oculomotores, B1, pensando en la fisura orbital superior. Ujú. Desde el Esas. punto de vista de la afección sensitiva, Eh, pues, ves, por lo que es más anterior, pensaría más en la fisura orbital superior, pero si estamos hablando de parte sensitiva, entonces estaríamos también con ganglio de Gasser, pero eso está más atrás. ok, listo. Entonces, bueno, para este caso, bueno, ya hablamos de los diagnósticos diferenciales y pues realmente estaban bastante bien orientados respecto al origen de pronto embriológico que pudiera tener. En este caso, la presencia de las células del patrón cribiforme, efectivamente, con la presencia de la citoqueratina, nos hace pensar en algo de tipo glandular, así como lo mencionaba Boris. Eh, Hay una entidad específica que es carcinoma adenoide quístico de patrón cribiforme, que tiene pues esta diseminación y muy bien orientados los diagnósticos diferenciales, porque el principal diagnóstico diferencial es descartar el esthesioneuroblastoma, que es por localización, características bastante similar. Listo. Entonces, pues, no sé si de pronto lo hayas escuchado antes, si tienes alguna información sobre esta entidad. No, yo no. Ok, listo. Entonces, pues bueno, ya habiendo tenido esa información diagnóstica, esa, Ah, señor, interrupción. Sí, 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 miren, dime. algo importante dentro de todo el análisis que tú hiciste imagenológico y Sí, cuando señor. pensaste en un momento dado que ya me vas a averiguar del nasoángel, es que el nasoángel, al ser una lesión de crecimiento lento, va moldeando. O sea, tú tienes que tener en cuenta cuando veas un hueso de la base del cráneo, si está moldeado, remoldeado para definir si es crecimiento o si está destruido. Las lesiones carcinomatosas son las que destruyen el hueso y ves que no hay límite. En cambio, en un nasoangio, a pesar de que están desplazadas, o sea, las estructuras tienden a estar más desplazadas que realmente destruidas desde el punto de vista óseo. Ok. Obviamente, ya lo que dijeron ustedes de la parte de la irrigación es fundamental. Y la destrucción ósea y la invasión dural te habla de una agresividad tremenda. Además de que el compromiso de los agujeros de la base del cráneo, como dice Omar, para el compromiso en la extensión de la infiltración perineural que te marca mucho el pronóstico es fundamental en el diagnóstico. Listo. Listo, profe. Sigue. perfecto, muchas gracias. Entonces, pues bueno, en este contexto de este diagnóstico, pues más bien teniendo en cuenta el cuadro clínico y los hallazgos imagenológicos de la lesión, ¿qué opción de tratamiento se podría proponer? Eh, ¿Cuál sería la más indicada en cuanto al tipo de lesión? Yo creo que esta lesión es de tratamiento quirúrgico. Ok, Y
teniendo en cuenta que es una lesión que ha sangrado mucho, considero que es prudente hacer una embolización preoperatoria. Y posiblemente la vía, por el compromiso que es más nasal, pues debe ser también endonasal, endoscópico junto con otorrino. Ok. Eh, y el compromiso del piso de la base del cráneo, creo yo que de pronto sería para lo que quede del tumor o si no sale todo, no necesariamente en el mismo tiempo quirúrgico, Omar, sino muéstrate la resonancia un momentico. Son cortes axial y coronal. Nada más tienes ese. De momento sí, Ok, porque pues lo único que ponían en el caso. ok. Bueno, sigue Santi planteando tu opción quirúrgica. sí, yo creo que inicialmente esa sería la opción. Y dependiendo del residuo que quede, si queda, que muy probablemente va a quedar, se mira el tamaño y si es susceptible de radiación adyuvante. Ok, entonces, perfecto. Pues aquí yo traje como unas preguntitas para guiar esa parte del tratamiento. Así como lo mencionas, el tratamiento idealmente debería ser quirúrgico. La principal indicación en este caso es definir si se hace un abordaje transnasal endoscópico único, si se hace transcraneal únicamente o si se hace combinado. ¿Qué características de pronto del cuadro clínico o de las imágenes te indicarían que quizás pueda no ser suficiente un abordaje endoscópico únicamente? El compromiso de los pares craneanos oculomotores, del óptico, porque eso no lo voy a poder descomprimir bien con el endoscopio. Ese sería la mayor el objetivo en el abordaje transcraneal. Ok, Y la otra es la reparación del piso de la base del cráneo. Eso muy difícil se va a hacer vía endoscópica. ok. Y sí que, ¿qué características? Ahí se me perdió la pregunta. Ya. ¿Qué riesgos podrían provenir pues, de ese abordaje por vía transcraneal? Que, Transcraneano. sí. Pues los riesgos generales de cirugías craneanas, como la fístula, aquí habría mayor riesgo de alteración, pues de contusión del frontal, eh, compresión, pues compresión no, sino de lesión del nervio óptico, eh, del oculomotor, pues de los oculomotores, o sea, como muy generales, muy de esa zona, pues eso, Ok. fístula, obviamente. Listo. Así como lo mencionabas, pues uno de los objetivos de la resección de esa lesión, pues sería hacer una reconstrucción del piso de la fosa anterior. ¿Qué materiales o qué técnicas podrías utilizar para esa reconstrucción? Yo creo que con una malla puede resolverse Mm. ese defecto, recubierta con pericráneo, con un Bronson Ray, obviamente desfuncionalizando el seno Mm. frontal. Eh, si es posible, si hay sustento para colocar un tornillito en el techo de órbita, en la parte más lateral del ala de los senoides, es una opción para que la cara no se mueva. Aquí el peligro de la malla es que se mueva y pueda comprimir también el nervio óptico. Entonces es Mm. tratar de que quede anclado en algún sitio. Pues yo creo que con una malla recubierta con el pericráneo, yo creo que es suficiente. Porque Ok. ahí no puedo meter cemento óseo, que el calor me deja ciego al paciente. Ok. Eh, ¿Qué otro tipo de injertos o materiales se podrían utilizar? Y pues importante, que podrían brindarle beneficio de pronto al paciente desde el punto de vista estático,
¿Qué, sellante o qué, El, qué? sí, pueden ser de pronto. Sí. Pues no sé. Es que depende, bueno, si hay, obviamente hay compromiso la dura, sí, un sellante, Ujú. pero no sé de cuál te quiera referir exactamente. No, sí, pues eso exactamente, más que todo la presencia de sellantes. En algunos casos también se describía en la literatura el uso de injertos de fascia lata, en caso de Sí, no pero contar. pues que eso no repara un piso. Pues por eso no te dije eso, porque eso no repara el piso de la Exacto, fosa. para reparación dural, así es. Ah, ok. Sí, sí, claro, eso sí, Sí, obviamente. total. Porque esta lesión, como muy probablemente invade la dura, pues también va a tener altísimo riesgo de fístula. Así es. Bueno, y bueno, muy bueno que hayas mencionado el compromiso del seno frontal, porque ese es uno de los criterios, de hecho, en los que se preferiría hacer un abordaje transcraneal cuando hay compromiso del seno frontal en este tipo de lesiones para hacer control del riesgo de infecciones y demás. Bueno, la radioterapia adyuvante. eh, ¿Le aportaría beneficios a este paciente? Ya lo mencionabas. ¿Alguna preferencia respecto a los tipos de radiación que se puedan utilizar para ese tipo de lesiones? Pues si se logra una Considerando. resección considerable, yo creería que la radiocirugía estereotáctica sería suficiente para no afectar el nervio óptico que va a estar muy cerca y se puede también lesionar. Entonces me iría más por ese lado, por Bien. radiocirugía estereotáctica. Aquí hay una valoración de 3 11. Ok. Entonces sí, pues la radioterapia intensiva modulada es la terapia de elección cuando se hace este tipo de sugerencias y también se describe el uso de la protonterapia o la radiación con protones para Ah, bueno, limitar sí. el uso de digamos, la toxicidad periférica. Sí, sí. ¿Considerarías de pronto quimioterapia, alguna orientación respecto a este tipo de carcinomas? No me atrevo a decir nada porque no lo he estudiado bien. Entonces no sé si es quimio sensible o quimio resistente. Ahí sí no me voy a poner a inventar. No sé. Ok, ok. Bueno, realmente este tipo de carcinomas, el carcinoma adenoide quístico específicamente, tiene una tasa proliferativa algo baja y además tiene resistencia intrínseca a la mayoría de los quimioterápicos citotóxicos convencionales. Entonces, en este caso, la efectividad es limitada. Por eso, el manejo terapéutico se basa más en la resección y la radioterapia coadyuvante. ¿Listo? Y bueno, ya hablamos de la reconstrucción dural. Esto es importante. Cuando se habla de este tipo de lesiones, es importante tratar en lo máximo. Obviamente, en este caso es un caso extraordinario, pero si hay la posibilidad de que sea una lesión resecable con márgenes completos, pues la idea sería hacerlo de esta manera. De hecho, pues dato adicional respecto a este tipo particular de lesiones, los márgenes quirúrgicos proveen riesgo de mortalidad global de 2,7 y de mortalidad por la enfermedad de 2,6 respecto a la población con márgenes quirúrgicos limpios, los que sí tienen compromiso de los márgenes quirúrgicos. Si se puede llegar a eso, listo. ¿Pregunta algo sobre el pronóstico, alguna consideración, algo sobre el seguimiento? Bueno, todos estos pacientes deben tener una resonancia contrastada en el posoperatorio. Algunos autores aconsejan que sean las primeras 72 horas. Eh, pero bueno, que sea temprano, pero también seguimiento a 3 meses, a 6 meses y a un año, para ver si hay primero residuo tumoral y si lo hay, qué tamaño tiene, si es susceptible de manejo adyuvante y si está sirviendo o no la radiocirugía. No sé si haya marcadores pues séricos o tumorales como de seguimiento, eso sí no lo sé. Ok. De pronto sobre la localización, ¿crees que impondría algún mayor o menor riesgo?
entendiendo pues que es un carcinoma, esa localización que sea ahí como etmoidal, extendiéndose a fosa craneal anterior, Mm, que implica un mayor riesgo del paciente la localización en este caso. pues porque está muy cerca, pero es que ya lo hizo, ya invadió la fosa craneal anterior, entonces ya hizo compromiso del sistema nervioso central. Creo que ese era el riesgo que ya tuvo el paciente. De pronto, si antes no lo hubiera tenido, pues sí estaría como muy preocupado por eso, pero ya lo tuvo. Ok. Y bueno, algo que lo mencionamos ahorita, respecto al pronóstico, es la capacidad que se tenga de la resección con márgenes libres. Entonces, pues esta localización, obviamente, y la extensión de la lesión limitan esa capacidad quirúrgica. Y por eso, pues, esta localización y extensión, pues sí pueden tener un mayor riesgo que otras localizaciones como cabeza y cuello, incluso se puede presentar a nivel torácico, abdominal y demás, pero es predominantemente por eso, porque pues su cercanía con estructuras neurovasculares la hace más difícil de resecar. Y la resección con márgenes libres le favorece el pronóstico al paciente. Sí, claro. Eh, la invasión perineural también, cuando se reporta, se describe o hay hallazgos imagenológicos que sugieren que haya invasión hacia las estructuras nerviosas de los agujeros craneales, puede empeorar el pronóstico del paciente. Listo. Y en este y en cualquier tipo de lesión que vaya de este tipo de patología tumoral de la base craneal. Listo. Bueno, dame un segundito, reviso por aquí, que no se me esté escapando nada. Ahora, también son con preguntitas. La supervivencia de este tipo de lesiones, ¿conoces algo sobre ella? Riesgo de recurrencias, metástasis. No, exactamente no por lo que te digo, no lo he estudiado así Listo. el tumor. Pero supongo que sí Entonces, tendrá capacidad de hacer metástasis, por lo que es un carcinoma. sí, efectivamente. Los principales sitios de metástasis, ¿te atreverías de pronto a decir algo? Digamos que inferencialmente. Supongo que a glándulas, a ganglios cervicales, Ujú, hacen infiltración linfática, así es. bueno, y sí, no sé si órganos torácicos, eso sí, no sé. Ok. Supongo que de pronto abdominales sí. Los descritos respecto a esta localización hacen principalmente a pulmones, hueso y cerebro, que es la principal diseminación. Y pues él tiene una supervivencia global a 5 años de entre 70 y 80%, y a 10 años hasta un 50-40%, pero dependiendo también obviamente del subtipo histológico. Hay subtipos criforme, hay unos tubulares, hay unos sólidos, siendo el sólido el que tiene el mayor grado de desdiferenciación y por lo tanto el que más comportamiento agresivo tiene. Este tiene una sobrevida de apenas menor al 50% a 5 años. Y riesgo de recurrencia local sí es predominante en ellos porque pues, al no ser totalmente resecables, pues pueden quedar restos tumorales o células libres en la invasión dural y esto pues haría su riesgo de recurrencia. La recurrencia no se da tan inmediatamente, sino más a largo plazo y de hecho esto lo vamos a ver acá en el seguimiento. Ya mencionabas muy bien la parte de los estudios imagenológicos. ¿Crees que habría necesidad de hacer imágenes seriadas o alguna otra indicación para este tipo de pacientes? No, pues eso, en el preoperatorio inmediato y en el seguimiento de 3 meses, 6 meses, un año. Ok. Bueno, específicamente para este tipo de lesiones, se ha descrito que necesitarían seguimiento hasta incluso 10 años por ese riesgo de recurrencia tardía, que idealmente en los primeros 3 años se pueden hacer imágenes cada 6 meses para evaluar
el hecho quirúrgico y qué tipo de características o qué hallazgos imagenológicos te podrían hablar de que el paciente pudiera estar teniendo una recurrencia si se va a hacer seguimiento de estas lesiones. Mm, el Ya viendo tamaño, hallazgos imagenológicos, sí, tamaño, efectivamente, que aumente de tamaño. tamaño, si hay nuevos realces que de pronto no se hayan visto en otras imágenes previamente, la invasión de otros pares craneanos. Mm, bueno, no debe ser fácil, ¿no? Pero pues también aquí hay que ver los cambios post radioterapia, ¿no? Que no vayan a ser Claro. por radionecrosis. Ok. O sea, mm, no sé qué más. Desde el punto de vista óseo, también que haya mayor erosión que antes, Ah, bueno, sí, claro. ¿cierto? Total. Y que de pronto la dura madre en lecho quirúrgico esté teniendo un engrosamiento progresivo, pues por la parte de la infiltración local. Desde el punto de vista clínico, de pronto, ¿qué otras cosas sugerirían que el paciente pudiera estar empeorando o teniendo una recurrencia local? El aumento en los déficits que de pronto queden después de cirugía visual, más pares craneanos que se hayan visto afectados. Si fuera este caso, entonces si tenía disminución 20-80, entonces que esté peor, que vuelva a tener proptosis, sí, que eso, que se afecte al otro lado Ok. contralateral. Pues también pueden desarrollar los pacientes, si no lo tenían antes, obviamente, clínica de dolor facial, todas estas situaciones. Eh, bueno, eso les decía cada cuánto las imágenes. Pues esta sí, la tiré duro. Este señor, le voy a decir directamente, fue Theodor Billroth, perdón, quien fue quien describió por primera vez este tipo de lesiones en la patología. Él era un cirujano general alemán, además era un músico aficionado y fue el primero también, uno de los primeros en realizar un intento de análisis científico de la musicalidad para la cirugía abdominal moderna. Y pues traigo imágenes también para hacer énfasis en la parte de la invasión perineural, que así se vería en una imagen de resonancia magnética, obviamente ya no corresponde al mismo caso, pero se observa un engrosamiento de las estructuras nerviosas hacia los orificios craneales, incluso pudiendo haber erosión o remodelación del orificio. Y esto es indicativo de un mal pronóstico para cualquier lesión de base de cráneo, específicamente de carcinoma adenoide quisto. Entonces, pues bueno, hasta ahí la revisión. Muy bien. Si hay alguna sugerencia, alguna pregunta. Bueno, Está yo viendo quiero tan... comentar algunas cosas. Sí, profe. Dentro de las lesiones de base de cráneo que inician en senos paranasales o que inician en glándulas lacrimales, se extienden a órbita, posteriormente a base de cráneo anterior, los abordajes combinados son los que tienen mejor control de estructuras vasculares, de estructuras nasales y que te permiten tratar de crear un plano de recesión sin abordar directamente la lesión. Es decir, en este tipo de lesiones uno lo que menos trata es de diseminar células tumorales. Entonces trata uno de arriba, crear el margen en la base del cráneo, incluso llevarse hasta la dura, pegada a la lesión. Uno se mete con la dura, coge lo que queda del etmoide, coge lo que queda del piso de órbita, cuando a veces las lesiones invaden la grasa periorbitaria, que es un límite muy importante. Cuando hay invasión de grasa periorbitaria, esto crea un pronóstico también bastante negativo. Y a veces toca hacer exanteraciones. Son de las cirugías más grandes que uno hace en base de cráneo anterior, pero también de las más agradecidas cuando eres capaz de ser radical. Es decir,
ahí tú no te metes que voy a succionar porque el sangrado no te va a dejar y se muere el paciente del sangrado. Tú te metes es en bloque, identificas los márgenes intraduralmente muchas veces, porque como se dan cuenta en este caso que lo presentó Omar, la lesión prácticamente está destruyendo la dura. Entonces, uno se mete intradural, coge la dura madre replegada con el tumor, hace los márgenes, se lleva el hemoide, se lleva incluso el techo orbitario, se lleva el globo ocular cuando está involucrado. Es una pieza anatómica completa. Y luego que haces todo ese borde, el otorrino por cara recibe la muestra anatómica, la saca a través de la nariz. Obviamente no necesariamente la nariz, sino que hace una incisión de Cowell loop, que es lateral a la nariz, y hace tiene a veces hasta cambiar un poquito, hacer una maxilotomía y saca la muestra completa. Porque es importante lo que dice Omar, los márgenes. Muchas veces tratamos de buscar márgenes para poder saber si el pronóstico del paciente. En lesiones tan grandes, en carcinoma de adenoide quístico no siempre se usa la quimioterapia prequirúrgica, pero en Directora, se le fue el audio. Profe, tú tienes que hacerle quimio para reducir el tamaño, y cuando reduces tamaño con quimio, ahí sí operas para hacer un abordaje craneofacial, para reducir tamaño. En los adenoides quísticos la quimio no es tan, no responde tanto como sí lo hace el especioneuro, que prácticamente tienes que hacerle quimio reductora en estos estadios muy avanzados. Pero como les digo, son cirugías donde tratas de tener no es de que, por ejemplo, lo que los endoscópicos que van sacando fragmentos, eso riega más las tumorales y hace que el sangre sea mucho más. Cuando tú lo haces por arriba, coagulas las hemoidales, te vas todo en bloque y es más fácil. Entonces, en base a que nosotros hacíamos todo eso, tratamos de sacarlo en bloque y salía la pieza y con la grasa periorbitaria involucrada. Y pues bueno, me gustaría agregar que en este caso seleccioné la localización nasocinosal del carcinoma adenoide quístico porque pues es infrecuente esa localización. Pero en general, este tipo de lesiones tienen múltiples localizaciones a nivel craneofacial. Se pueden presentar en glándulas salivales, en glándulas lacrimales, laringe, paladar duro, nasofaringe. Entonces no va a ser tan infrecuente que nos encontremos nosotros de pronto con alguna de estas lesiones que esté haciendo compromiso de estructuras nerviosas y pues nos pueden llegar a interconsultar o a pedir valoración en algún momento. Así que pues bueno, Omar, repíteme, Omar, que no te escuché, mi amor. Disculpa que es que la señal está un poquito molesta. sí, ¿Qué decías de la...? que la localización nasosinusal pues es relativamente infrecuente, que es más frecuente que se localice en otras estructuras, como por ejemplo propiamente en las glándulas salivales, en las glándulas lagrimal, la laringe, el paladar duro, la nasofaringe, pero complementando todo, de pronto sí es un poco más frecuente que este tipo de lesiones comprometan estructuras nerviosas y que por eso puede que en algún momento nos lleguen a solicitar sí una abordaje conjunto respecto a este tipo de lesiones. Exacto. Y que el abordaje, como les digo, no es regar células tumorales. Ahí la siembra es fatal. O sea, ustedes traten, ojalá tengamos algún caso, yo no sé, creo que con ustedes no he tenido, yo creo que tuve con Bellido y con Claudio, un adenoide quístico, hicimos un abordaje con otorrino. Entonces la idea es que saquemos la estructura en bloque. Algo importante es también la reconstrucción, como les digo, uno trata de no usar tanto mallas y no usar, porque a veces cuando vas a irradiar, la malla se expone, y cuando las mallas se exponen, eso es y no puedes poner una malla directamente en contacto con la mucosa. O sea, si vas a meter una malla, tiene que quedar cubierta por arriba y por abajo. Entonces, si haces el colgajo de Bronson, la malla tiene que quedar en la mitad para que la malla no quede expuesta, por ejemplo, que el techo de la base, el techo de la nariz sea la malla directamente expuesta, porque eso es un foco de contaminación, ¿sí me entienden? ok. La malla Un tiene que sándwich. estar
un sándwich, ahí se hace un sándwich con la malla, pero realmente cuando vas a irradiar tú prefieres no poner, y a veces hasta uno prefiere poner un pedacito de hueso, o no poner nada, por eso es que es importante que en estos colgados de bronce no cojas solamente perióseo, coger también galea, para que quede grueso el colgajo, ¿sí me entiendes? Coger también la aponeurosis. Entonces, yo trata de coger algo poderoso de aponeurosis del músculo occipito frontal para que quede más fuerte y de esta manera puedas reconstruir la base. Y ahí no hay problema, eso es encefalocer, eso es poco frecuente. Y lo mismo cuando ya quitas techo de órbita y todo eso lo tienes que reconstruir con el periósteo y la galea. Es lo más indicado. Y a veces, en casos extremos, utilizas el músculo temporal. En casos extremos puedes utilizar el músculo temporal. Pero bueno, muy interesante el caso. Entonces te dejé tarea del nasoangio, porque es más frecuente en hombres que en mujeres. Obviamente la vascularización, la parte de imagen es totalmente distinta. Ahí la embolización es clave. En este tipo de tumores la embolización no es que sirva tanto. Como te diste cuenta, no capta contraste porque la irrigación es de vasos muy chiquitines, entonces realmente embolización ahí no se hace. Pero los márgenes, si tratas de buscar márgenes. Listo. Listo, profe. Bueno. Boris. Ahí cuando estaba repasando esa parte de las lesiones de fosa anterior, lo interesante ahora son marcadores de inmunohistoquímica que lo hacen usted pensar, por eso le comentaba. Cuando ustedes lean el CK7, que fue el que dijo Omar positivo, siempre piensa en algo epitelial ductal, o sea, glandular. Y si es P63, siempre piense con un componente mioepitelial, o sea, basaloide. Estos dos son los marcadores que tienen CK7 siempre es algo glandular, o sea, ductal o epitelial. Y P63 siempre es un componente mioepitelial. Y ahí uno va sacando entonces las estirpes tumorales. No, y P63 ya mire, y es de craneofaringioma. Y la citoqueratina también, los craneofaringiomas también lo presentan. Bueno, bien, súper. Bien, Omar. Y más que el año pasado no ¿Qué pudo virus es hacer relacionado con carcinomas de base de cráneo anterior? ¿El Sí, es virus? cierto. No. No escuché qué dijo la doctora, qué pena. Creo que dijo que qué virus se relacionan con carcinomas de base de cráneo anterior. Mm, No, profe, no. pero usted está agresiva. Ojalá usted no sea el que tenga que poner un caso allá. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Qué ¿Cuáles son virus se ha asociado a los carcinomas de senos paranasales que invadan piso de fosa anterior? No, profe. No lo he leído. Tarea. Tarea, no le puedo decir todo. Bueno, pues, Sí, chicos, les dejo. Un abrazo. Muy bien, profe, Omar, muy bien. gracias. Muy amable. Doctora, gracias. Bueno, bien. El lunes, entonces, es exposición, o sea, simulacro, pero exposición de Jaime. Esta, como es la primera vez, sí puede ser larguita, no le estamos midiendo tiempos, así como el año pasado con Boris. Hoy ya la asociación me pidió los nombres de quienes van a exponer y quienes van a la controversia y quienes van de paseo. De todas maneras, está bien que Boris también esté estudiando, uno no sabe, y que todo puede suceder. Entonces, uno está exento de que uno se enferme o lo que sea. Entonces, siempre somos un equipo, ¿no? Igual para la exposición. Cualquiera de los tres que vamos debemos estar capacitados para poder hacer la exposición. Entonces, lástima que no entró Jaime, pues estaba en cirugía. Eh, entonces, bueno, esperemos que ya en los próximos sí se conecte. Igual, ahorita subimos esto para que él también lo pueda ver. Y también aprendamos. Muy bien, Omar. Chévere, me gustó que lo fue haciendo paso a paso porque así son. Yo sé que no ha sido, pero así es. Ah, bueno, ya que se fue la profe. Boris, yo voy a viajar y yo regreso en teoría el 18 de Cuba.
pero ya me pasó una vez que me cancelaron el vuelo. Entonces, por si acaso, de todas maneras, de Bogotá a Paipa, eso uno llega como sea, pero por si acaso también estudio usted base de cráneo, por si algo sucede. Por si un huracán o algo. Listo, profe, sí, yo también ando leyendo por ahí. Entonces, bueno, no, bien, listo, muchachos, súper. Ya disfruten de su fin de semana. Nos vemos el lunes. Bueno, pues Bueno, gracias. chao, más gracias, Listo, Boris. descansan. Andrés, chao. Bien, Andrés, por lo de cultura general. Listo. El lunes también, Andrés, porfa, de otras cositas. Listo, listo. Dale, pues, chao.